Buenos días. El día de hoy vamos a estudiar el último de los tres oficios que mencionamos de Cristo. Estudiamos lo que la Biblia dice acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote, gran sumo sacerdote. La semana pasada estudiamos a Jesús como nuestro profeta y vimos que Él es el profeta perfecto, el perfecto puente entre Dios y los hombres, dado que Él es Dios y es hombre, ¿verdad? Y hoy vamos a ver a Jesús como Rey. El nombre del tema es Rey de Reyes. Y vamos a llegar a ese punto de entender por qué se tiene que especificar que Jesús no nada más es un rey, sino que es Rey de Reyes y lo que eso implica en beneficio de los que han sido elegidos para salvación. Cuando estudiamos antes de los tres oficios que estamos estudiando, vimos los títulos de Jesús. Y vimos cómo Jesús se identificaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y vimos que eso tiene referencia, está conectado con la visión de Daniel. Repasamos rápidamente en Daniel 7, versículo 13 y 14, en Reina Valera 60. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que ya estudiamos esa parte, ya estudiamos las profecías con respecto a que el hijo de Eva profetizado, que le aplastaría la cabeza a serpiente, sería un hijo de Judá y sería un rey, hijo de David. Y ya vimos cómo es que Jesús cumplió esas profecías. Vimos que Jesús es rey, pero no hemos estudiado, lo que vamos a hacer hoy, estudiar a profundidad lo que la Biblia dice acerca de Jesús como rey y cómo eso tiene que ver con nosotros y nuestra salvación. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque podemos estar aquí. Gracias porque tenemos la libertad para estudiar de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos abra el entendimiento, nos permita comprender cómo es que tú reinas, qué significa que tú reinas, Señor, y cómo eso es una muy, muy buena noticia para todos aquellos que hemos sido elegidos para salvación. Gracias de antemano. Amén. Bien, si vamos a Mateo 28, 18 al 20, Jesús dice, él literalmente dice, que toda autoridad le ha sido dada a él. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús todavía no asciende, ¿verdad? Dice esto antes de ascender, pero dice que ya se le ha dado toda autoridad. Cuando nosotros vemos y leímos en Hebreos y luego en Apocalipsis que Jesús ascendió, se presentó al tabernáculo, no al que hizo Moisés generalmente o al que edificó Salomón, sino al modelo original, el modelo que se le pidió a Moisés que replicara. Dice la Escritura que él entró ahí presentándose como sumo sacerdote, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, ¿verdad? Expió el pecado de todos los que eligió para salvación y lo hizo una sola vez y para siempre. Y después fue sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo es que Jesús dice que se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero vemos que fue coronado o recibe el reino hasta que asciende? ¿Cómo es que antes de ascender ya tiene toda autoridad, pero vemos que es coronado o recibe el reino hasta que asciende? Bueno, recuerda una de las parábolas que no me voy a detener a leerla con detalle, cuando habla Jesús de la parábola de los siervos, que él dice que un hombre se fue a recibir un reino, ¿verdad? Y cuando regresó, mandó llamar a sus siervos para pedirle cuentas de lo que les había entregado. Cuando alguien es declarado rey en aquellos tiempos, ya es rey legítimamente, aunque no se haya hecho la ceremonia de coronación, ¿verdad? Jesús ya recibe toda autoridad, pero aún no ha pasado el proceso de limpiarnos
purificarnos de nuestro pecado y de recibir, por así decir, la coronación que le corresponde al ser sentado a la diestra del Padre. Pero el punto importante aquí es que el Nuevo Testamento afirma que cuando ascendió, Jesús fue sentado a la diestra del Padre. Por ejemplo, Hebreos 1, versículo 3 al 4, dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Pero no quisiera que nos confundamos aquí. Cuando dice el autor de la carta a los Hebreos, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, nos está hablando en dos sentidos. Cuando Él dice que Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, está hablando de la naturaleza divina de Jesús, ¿verdad? Cuando dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es, está ya también llevándonos a entender en la naturaleza humana que Jesús muestra cómo es el Padre en todo lo que hizo y en todo lo que dijo. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Está hablando de su naturaleza humana. Jesús es Dios, ya sabemos y ya estudiamos a fondo la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, es un solo Dios. Cuando decimos que Dios reina, estamos hablando de Dios como un ser divino, ¿verdad? Cuando decimos que Jesús reina, estamos haciendo énfasis en la naturaleza humana de Cristo. En su naturaleza humana ha recibido el reino. Como Dios, Él reina. En su naturaleza humana recibe el reino. ¿Qué significa eso? Que físicamente el mismo Jesús que vieron los apóstoles y todos aquellos que lo vieron en su ministerio terrenal, ese mismo Jesús encarnado está a la diestra del Padre. Pudo dejar este mundo y entrar en lo espiritual por medio del nuevo cuerpo que se le dio, el cuerpo glorificado que algún día todos los que somos de Cristo tendremos. En ese cambio, en esa glorificación de su cuerpo, Él puede estar ante el Padre, puede estar interactuando con el mundo espiritual. Y Él ha sido nombrado, ha sido coronado rey, está a la diestra del Padre. Ahora, cuando dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, está hablando que está a la diestra del Padre, que es la posición de mayor honor que se podría otorgar a alguien que no sea el rey. ¿Es la posición de mayor honor estar a la diestra de alguien? Pero también dice que llevó a cabo la purificación de los pecados. Eso tiene que ver con lo que estaba profetizado en el Salmo 110. Vamos a leer el Salmo 110, versículo 1 al 7, o sea, todo el Salmo. Dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Entonces este rey, este que estará sentado a la diestra del Padre, que recibe el reino, también es sacerdote. Ya estudiamos el sacerdocio de Cristo, viendo que es rey, vemos que cumple perfectamente lo que estaba dicho aquí. Es hijo de David, ya lo estudiamos también, pero es superior a David. Y su cetro es un reinado eterno, nunca dejará de reinar. Entonces, en su naturaleza humana glorificada, fue nombrado rey, fue instituido como rey y nunca va a dejar de ser rey. Nunca dejará de reinar. Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Nuevamente una referencia a que Él es rey y sacerdote. Hebreos 1:3 al 4. Ya lo leímos, ¿verdad? El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Tenemos este misterio. Tenemos a Jesús, hombre,
pero también divino, reinando desde su naturaleza humana. Y si está reinando, humanamente hablando, es porque está en control de todo lo que sucede en cualquier parte del universo. Algunos me han preguntado que si es posible que exista vida en otro planeta. ¿Y qué pasaría con nosotros los cristianos si encuentran vida inteligente en Marte? Porque con nosotros no va a pasar nada, a menos que nos ataquen los marcianos, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, ¿nos puede afectar en algo? No hay nada que indique que Dios solo creó vida inteligente aquí. De hecho, sabemos que no somos la única vida inteligente, porque los ángeles también son inteligentes, ¿verdad? Y los 4 seres vivientes. Pero ¿qué pasa si hay vida en otro planeta? Bueno, no importa. Jesús está sobre todo reino, sobre toda autoridad, sobre cualquier ser vivo, inteligente o no inteligente que exista en cualquier rincón del universo. Todo lo que sucede aquí en Marte, en cualquier planeta, si es que realmente existe alguna otra especie de civilización, todo está bajo el señorío de Cristo. Jesús en su naturaleza humana está a la diestra del Padre, y la Biblia especifica que el Padre ha puesto todo el reino en las manos de Él. Vamos a Filipenses 2, versículo 8 al 11. Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando dice que lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, me hace pensar con todo esto que salen de las películas de Marvel y cada vez más dioses y Thor y Odín y todo eso. Dicen, ¿qué pasa si realmente eso existiera? Bueno, si eso fuese real y hay una especie de Thor o Odín o dioses de lo que se te ocurra, llegará el día, como dice este versículo, en que todos doblarán su rodilla ante Jesús. Todos doblarán su rodilla ante Jesús. Si existe una especie de Thor en alguna parte del universo, doblará su rodilla ante Jesús. Cualquier especie de Dios o lo que tú quieras pensar que existe, todo tendría que doblar su rodilla ante Jesús. A ese nivel estamos hablando cuando dice la Escritura que está sobre todo nombre. No hay nada que indique que sea razonable pensar que existe Thor o Santa Claus. Pero si existiese, todo estaría sometido a Cristo. De hecho, cuando dice que toda rodilla se doblará, habla de 2 tipos de personas. Los primeros doblarán su rodilla voluntariamente, con gozo, gratitud y alegría. Eso seremos nosotros. Nos postraremos ante el Rey sin ningún problema, ¿verdad? Pero habrá otros que serán forzados a doblar su rodilla y odiarán a Jesús por ser quien es. Odiarán porque saben que van a ser condenados. Pero aún así tendrán que doblar su rodilla ante Jesús. Efesios 1, 19 al 22. Dice, ¿y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces, Satanás está sujeto al señorío de Cristo. Los demonios están sujetos al señorío de Cristo. Quien se te ocurra, todos están sujetos al señorío de Cristo. Ahora, una aclaración que hace el apóstol Pablo, porque explica que el hecho de que todo esté sujeto a Cristo, obviamente se excluye el que Padre esté sujeto a Cristo, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15, 22 al 28. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte,
pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué está hablando aquí? El Padre, en plena confianza, le entrega todo el reino y el juicio al Hijo. Y el Hijo no significa que ahora tiene sometido al Padre, ¿verdad? Sino que el Hijo se somete al Padre, estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús, cumple la voluntad del Padre y luego entrega de nuevo el reino al Padre. De manera que no hay conflicto entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Son un solo Dios. Jesús es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Pero entonces, esta armonía, hablando de Dios Padre que reina y poniendo todo en las manos del Hijo, en ningún momento genera un conflicto o problemas en la economía de la Trinidad. Más adelante, si Dios lo permite, lo estudiaremos con más detalle. Pero el punto es que Jesús en su naturaleza humana recibe autoridad sobre todo lo que ha sido creado. Actualmente hay hombres poderosos en la tierra, ¿verdad? Presidentes de naciones importantes. Presidentes incluso de grupos de presidentes. Pero todas esas jerarquías y toda esa autoridad o monarcas que hoy en día todavía hay países que mantienen la monarquía, todos ellos están bajo el dominio de Cristo. Por eso, si hay reyes, y hay gobernadores, y hay potestades, y la Biblia dice principados, y podemos agregarle presidentes, lo que se te ocurra, ¿cómo calificamos entonces a Jesús como rey? Jesús no es como ningún otro rey. Jesús es rey, pero encima de todos los reyes. De ahí viene la necesidad de hablar de Jesús como rey de reyes o señor de señores, como el soberano de todos los reyes. Apocalipsis 1, 4 al 6. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo se refiere a Jesús? Como el soberano de los reyes de la tierra, el que soberanamente actúa sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 14. Le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Nuevamente se hace la observación, Señor de señores y Rey de reyes. Por último, Apocalipsis 19, 11 al 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, toda esta evidencia bíblica nos sirve para entender que no hay nada por encima de Jesús. No hay nada que Él se proponga hacer y que sea frustrado. No hay nada que Él ordene y que no se le obedezca. ¿Me explico? Jesús está por encima de cualquier nación, autoridad, reinado, presidente, lo que quieras. Pero entonces, si Jesús efectivamente está reinando, ¿por qué vemos que pasan cosas malas todavía? Porque hay gente malvada que se sale con la suya. Si Él está reinando, ¿por qué vemos como que no está reinando en realidad? Eso lleva a algunos a concluir que no está reinando todavía y empezará a reinar cuando regrese. No, ya está reinando. Y cuando regrese es el día de la ira del Señor y vendrá a justiciar a todos
los que hacen mal, pero ya está reinando. Entonces, ¿cómo me beneficia a mí eso? ¿Qué tiene que ver con mi salvación el hecho de que Jesús reine? Bueno, vamos a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Cuando dice el reino de la muerte, está hablando de la muerte, ¿verdad? La muerte no prevalecerá contra la iglesia. ¿Qué significa esto? En la iglesia todos seguimos sujetos al pecado, ¿verdad? Y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todos debemos morir. Pero lo que dice Jesús es que la muerte no será el destino final para todos los que son de la iglesia de Cristo. Adelanta entonces. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ninguno de los que ha sido elegido para salvación recibirá la segunda muerte, como dice la Escritura. Luego, Juan 6, 38 al 40. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, Jesús tiene una misión, un objetivo. Todos aquellos que el Padre le pone en sus manos, dice, Él los tiene que guardar. No se debe perder ninguno. ¿Ok? Ese es el propósito de Cristo. De los que Él me dé, dice Jesús, los que el Padre me da, yo no pierdo a ninguno. Por eso, si alguien dice que pierde su salvación, miente. Miente completamente. Porque Jesús no es un simple hombre para que falle, para que se equivoque. Jesús es Dios y Él no falla y no se equivoca y no desobedece al Padre. Por eso todos los que el Padre ha puesto en las manos de Cristo, todos serán salvos, todos serán preservados. Y el Padre ha dado toda la autoridad sobre toda la creación al Hijo para que cumpla su voluntad. De manera que Jesús es rey, pero es rey no solamente para gobernar sobre todas las cosas, sino para librar a su iglesia. ¿Se entiende? Es un rey que se ha puesto a nuestro favor, a favor de los que ha elegido. ¿Cuál es el propósito de Dios al estar de nuestra parte? Que seamos preservados hasta que Él regrese por nosotros. Vamos a Romanos 8, 31 al 39. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando el Padre entrega todas las cosas al Hijo, el Hijo tiene la tarea de cumplir la voluntad de preservar a todos los que el Padre le ha dado. Eso implica que todo lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en cualquier parte de las naciones de nuestro mundo, sucede bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué nos quedamos sin agua? Dices, bueno, puedes pensar en algunas razones, negligencia, condiciones naturales, etcétera, pero en última instancia es porque el Rey de Reyes así lo permitió. ¿Me explico? La Biblia habla de las jerarquías humanas y de las jerarquías celestiales.
o espirituales. La Biblia nos habla de jerarquías en ángeles, nos habla del jefe de los ejércitos de Dios, Miguel específicamente, nos habla de una jerarquía en los demonios, principados, potestades, autoridades, nos habla de jerarquías humanas, reyes. En aquel entonces es lo que se conocía, ¿verdad? Si vamos a Romanos 13, no les pasé ese versículo allá para que no lo busquen en la lista, se me pasó a apuntarlo. Romanos 13, versículo 1 en adelante, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Hasta ahí. Dios ha puesto todas las autoridades. ¿Quién está reinando? Jesús. Jesús ha instituido toda autoridad con un propósito. Si nosotros pensamos, la sequía que estamos enfrentando aquí y que según veo y he leído, está en escala global, en Europa también ya está afectando la sequía. No sé si han leído sobre las piedras del hambre, unas piedras a cierto nivel de profundidad de los ríos, donde tenían escrito que si el agua bajaba al grado que esas palabras fueran visibles, es porque se avecinaba una terrible crisis. Y la gente se angustia, tiene ansiedad. ¿Cómo nos ha ido aquí últimamente desde la pandemia? Nos ha pasado de todo, ¿verdad? Ya teníamos nuestros problemas. Bueno, llega la pandemia y genera nuevos problemas. Ya íbamos saliendo de la pandemia y que no hay gasolina, ¿verdad? Toda la crisis de gasolina medio se repone, ahora no hay agua. Y luego dicen que probablemente vamos a tener mucha escasez de electricidad. Así que empiecen a pensar en pilas solares, celdas solares, todo lo que tenga que ver con energía que no provenga de la red eléctrica. ¿Quién sabe si vaya a pasar o no? Pero ya saben que cuando empiece a haber la crisis va a haber pánico de compras y todos los precios se van a elevar, ¿verdad? Yo tenía un tinaco en mi casa y por 17 años jamás lo había usado. Jamás. Es más, no sabía si funcionaba. No tenía necesidad de eso. ¿Qué pasa cuando se viene la crisis del agua y quieres comprar un tinaco? Lo vas a comprar con un sobreprecio que no corresponde. Dices, ¿por qué nos pasa todo esto? Y los cristianos, se supone, no tienen por qué estar ansiosos por lo que va a pasar. No tenemos que cometer el error de los apóstoles cuando estaban en la barca y el viento y las olas arremetían contra la barca y pensaban que así iban a morir, mientras Jesús dormía. Quiero pensar que Jesús estaba muy fatigado para que a pesar de todo el ajetreo, Jesús estuviera dormido. O tenía el don que a mí me concedió. Yo cuando me duermo, haz de cuenta que me morí. Ya ni me acuerdo que existo. Yo creo que entro en un plano espiritual, así como algo del estado intermedio, donde no sé de mí. Podrán estar ahí matándose y peleándose a un lado mío. Yo tengo la paz del Señor. Yo me imagino que Jesús estaba en un sueño similar, dormido, y que no le afecta lo que está pasando a su alrededor. Pero Jesús se levanta y lo regaña, ¿verdad? Y con una simple orden detiene todo. ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué implicaciones tiene para la vida cristiana el hecho de que Jesús sea Rey de Reyes y Señor de Señores? Bueno, que Él está a nuestro favor. ¿Me explico? Todo lo que está pasando está diseñado, como lo leímos en Romanos, todo obra para bien de aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, la falta de agua, aunque nos cueste entender bien el por qué, ha sido para nuestro bien. Y si te pones a examinar, sí, nos ha hecho mucho más conscientes del recurso del agua, que ahora escasea, y que antes tú podías decir, me voy a bañar, y abres la regadera y te pones a hacer otras cosas.
No, es que estoy esperando que se caliente. Y toda esa agua desperdiciada ni te importaba. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Juntar una tina y a la antigua, ¿verdad? Digo, hay unos que ya tienen tecnología. Ya vi que venden unas regaderas con una bomba, lo metes a la tina y ya sale normal. Esa es gente nice. Y si el agua está bien fría, ¿qué tienes que hacer? Hay que calentarla. Ya sea que compres esos fierritos que conectas para que se caliente o primero usas vasijas. Y nada de eso tenías que hacer antes. Y no le agradecías a Dios que tenías agua antes. Ahora, pero llueve, gracias a Dios. Antes, ya llovió. Lavé el carro y de nada me sirvió. ¿Te fijas? Yo sé que el mundo se va a quejar y a lo mejor va a reconocer que es un recurso valioso, pero no tiene a nadie a quien agradecerle. Algunos pretenden agradecerle al universo, como si el universo fuese un ser consciente. Pero nosotros sabemos quién está en control de todo lo que está sucediendo. Y sabemos que para mí, ponte en ese lugar si tú eres un hijo de Dios, yo sé que para mí eso me va a hacer bien. No me va a destruir eso. Me va a hacer un mejor administrador. Me va a hacer invertir en cosas que realmente son útiles en mi casa para poder administrar correctamente el agua. Y si no tengo para invertir en mi casa, voy a tener que moverme a conseguir para poder invertir. Me obliga a administrarme mejor, a sacrificarme por hacer ajustes en mi presupuesto y encontrar las cosas que son necesarias para vivir según la situación. Y en todo eso me voy a encontrar con que no puedo hacerlo solo y lo necesito a Él. Y me veo movido a decir, Señor, ayúdame, de manera que me acerca más a Él. Él es el Rey de todo el universo y todo lo que ha ordenado es para nuestro bien. De manera que el hecho de que Él tenga el propósito, el mandato de Dios, de guardarnos a todos los que hemos sido puestos en sus manos para que nos resuciten el día final, y Él es el Rey soberano sobre todos los reyes, es lo mejor que pudo habernos pasado. Porque Él ordena y todos obedecen. ¿Por qué razón te acercarías a orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame? ¿Qué tal si Él no puede? ¿Qué tal si dice Dios, sí, Hernán, te entiendo, yo también quiero, pero no puedo? Lloremos juntos. No, Él es soberano, reina sobre todas las cosas. Señor, si quieres, puedes. Nos acercamos con confianza a Él a pedirle las cosas que para nosotros son imposibles, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Si no, ¿para qué te acercas? ¿Me explico? Estamos en días difíciles. Cristianos y no cristianos batallan. Y ya tenemos mucho tiempo batallando, ¿qué no? Muchos pensaban que esto iba a destruirnos. ¿Qué vamos a hacer con la pandemia? ¿De qué vamos a vivir? Sigues vivo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer sin agua? No nos hemos quedado sin agua. De hecho, si tú te vas a las montañas, las adjuntas y todo eso, hay agua. Hay agua. Vete a Saltillo, que es 1 hora de camino, ahí sí hay agua. Nada más aquí, así geográficamente aquí, no hay por la forma en la que nosotros recopilamos el agua para tomar. Pero entonces nuestro gobierno ya está haciendo modificaciones para poder abastecer de agua subterránea, la cual se supone que hay en abundancia. Tiene que modificarse la infraestructura. Dices, bueno, estamos haciendo cambios, humanamente reaccionamos, la gente no entiende, tiene que buscar la manera de sobrevivir, pero nosotros sabemos que nuestro rey está haciendo todo esto para nuestro bien. De manera que el cristiano debe ser un individuo extraño en la sociedad. Debe ser un individuo que resalta, que no está angustiado ni ansioso por lo que va a pasar. Uno de los problemas que más he visto, ahora que estoy más relacionado con los incrédulos, es el problema de ansiedad. Están ansiosos por todo, por todo. Y me preguntan, ¿y tú no estás ansioso? Pues no. ¿Por qué? Porque yo sé quién está en control de todo. ¿Quién está en control de todo? Dios. No sé si ellos esperaban una conspiración o algo así. Dios está en control de todas las cosas y yo no me preocupo porque la Biblia dice que Él está
al pendiente y conoce todas mis necesidades. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por qué han de comer, qué han de vestir y dónde van a vivir. Pero la Biblia dice que Dios ya sabe que necesito todas esas cosas. Así que aunque no tengo idea de cómo lo voy a hacer, sé que no estoy solo. Y que no hay nada imposible para Él. No nada más porque es Dios, sino porque el Rey está a mi favor. No te creo que no puedas estar ansioso, me dice. No es cuestión de que creas. Claro que nos preocupamos por las cosas que van a pasar, sobre todo cuando no tienes el recurso para hacerlo. Pero estar preocupado y estar ansioso son cosas muy diferentes. El mundo no tiene esperanza porque piensa que todo es azar. Hoy pasa esto, mañana pasa lo otro, ¿quién sabe qué va a pasar? El cristiano no puede razonar de esa manera. El cristiano dice, sí, no sé qué va a pasar, pero pase lo que pase, el Rey está a mi favor. Y Él me guarda y me va a guardar hasta que Él venga, ya sea que me encuentre muerto y me resucite o siga yo con vida. Pero estoy en sus manos y Él tiene autoridad sobre todas las cosas. No sé si te has puesto a pensar, ¿tú crees que los demonios o Satanás, no sé si seamos tan importantes como para que Satanás nos ponga atención? ¿No crees que ha habido planes en tu contra? Que Satanás proponga hacerte caer, algún demonio ahí que dice, ya me tiene bien harto Hernán, vamos a hacerle esto. La Biblia es clara cuando Jesús le dice a Pedro, los han pedido para zarandearlos como a trigo. Se requiere autorización del Rey para hacerte algo. Y a mí me molesta, y soy honesto, me molesta cuando los cristianos dicen que tienen buena suerte. ¿Cómo que buena suerte? ¿Cómo que buena suerte? Le estás robando la gloria a Dios. Se le atribuye algo que suerte, azar, le llamamos a eso que no sabemos cómo funciona, pero no es algo la suerte. Por supuesto que funciona con la regla y la ley de causa-efecto, pero no sabes cómo funciona y le llamas azar. Buena suerte, pero no, es Dios quien te libra de las cosas. Y cuando no te libra dices, qué mala suerte, tampoco. Le estás robando la gloria a Dios. Dice, pero me está yendo mal, sí, pero es tu Rey quien lo ha ordenado para ti, para que seas beneficiado aunque ahorita no entiendas cómo. Entonces, cuando vienen los días difíciles y los trabajos disminuyen y ya las ventas se acaban y tienes que buscar otra fuente de trabajo, tienes que recordar que Jesús reina y que está a tu favor y que te conoce perfectamente porque Él te hizo y que ya tiene ordenadas todas las cosas para que nada interfiera con sus planes, los planes que tiene para ti. Y ese plan es que cada vez te parezcas más a Él, no que seas feliz, ¿eh? No vayan a sacarlo de contexto y decir, el Rey quiere que yo sea feliz. Sí, dice la Biblia, habrá días buenos y días malos. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Unos y otros vienen de parte de Dios. Es nuestro Rey y tiene la misión de que nosotros seamos cada vez más como Él. Así que cuando nos ponemos necios, nos disciplina. Cuando nos exaltamos a nosotros mismos, nos humilla. Cuando no confiamos en Él, nos reprende. Hombre de poca fe, porque no confías en tu Rey. Y eso debe ser evidente. No le puedes decir a las del mundo, tú confía en Dios. ¿Cómo que confía en Dios? La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. No engañes al que no tiene a Dios haciéndole pensar que Dios lo va a ayudar. Más bien es, yo no tengo temor de lo que va a suceder porque Dios me salvó. Y si tú te humillas ante Él, si tú rindes tu vida ante Él y ya no haces lo que tú quieres, sino lo que Él dice, eso significa seguirlo. Si ya no vives como tú quieres, sino como Él dice,
le ruegas que te perdone, la Biblia dice que Él te perdona. Y entonces podrás tener la misma confianza que yo tengo, que no importa lo que pase, mi rey está en control. Como comentaba el pastor Ismael, empiezan los días difíciles y todo dice, pero yo sé que con mi Dios todo lo puedo. ¿Cuál Dios? ¿Balac o Moloch o quién? ¿De quién me estás hablando? Porque tu Dios no es el Dios de Israel. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque Jesús dijo que al árbol lo conoces por sus frutos. Entonces los cristianos ahora, en estos días difíciles que hemos tenido, deben brillar como nunca antes han brillado. Solo por vivir la vida cristiana. Solo por eso. Vienen las crisis, vienen las dificultades. El cristiano, simplemente confiando en su Señor, debe ser un haz de luz en medio de la oscuridad. Ya me preguntaron, ¿tú no vas al psicólogo? ¿No? ¿Por qué? Es pecado. Te lo prohíben en tu iglesia. No necesito un psicólogo. Y ya les digo, tú tampoco lo necesitas. Yo sí lo necesito. ¿Para qué? Que me siento todo angustiado. ¿Y luego qué haces? No, pues el psicólogo me tranquiliza. Y se te quita la angustia. ¿Ya no vuelves a estar angustiado? No, otra vez. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo? No, pues yo le pago la consulta para que me tranquilice. Digo, págamela a mí, yo te tranquilizo. Digo, si se trata de decirte que todo va a estar bien, porque el universo y las energías y la confesión positiva va a hacer que te vaya bien. Si quieres yo te lo digo, págamelo a mí. Pero hay alguien que está en control de todas las cosas. Y no depende de lo que tú digas para que atraigas buenas vibras. Ah, bueno, si hago cosas buenas, me van a pasar cosas buenas. Tampoco. No hay bueno ni uno. Nadie hace lo bueno, dice la Biblia. El único camino es que te humilles ante el Rey. Y ya he tenido la oportunidad de decirle a varios compañeros de trabajo, y no quieren. No, no, no. Ah, bueno, si no quieres, no, ¿verdad? Es un acto voluntario. Lo voy a pensar y ya. Siguen angustiados, siguen en problemas, no quieren humillarse. Esa es la naturaleza humana. Pero el Hijo de Dios, que sabe quién gobierna sobre todas las cosas, vive humillado. No va a haber agua, ni hablar. Hay que juntar tinas, tinacos, bidones, lo que sea. ¿Y qué vas a hacer cuando se te acaben? No lo sé, Dios proveerá. ¿Cómo sabes que te va a proveer? Porque Él lo ha prometido. Y si un día no te provee y te mueres de eso, así estaba destinado para mí. Todos tenemos un día en el que nos vamos a morir. Y es inevitable. Y no te angustia que te vas a morir, no, porque para mí el morir es ganancia. Me dicen, yo sí le tengo miedo a la muerte. Yo no, tampoco estoy deseando morirme. Pero cuando me muera, sabré que habré llegado al fin de mis días. Y podré decir, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera. No porque hago las cosas bien, sino porque el Rey está en control de todo, aún del día de mi muerte. Y cuando llegue el día de mi muerte, puesto que Él es fiel, sabré, terminé la carrera. Porque es imposible que me quede sin terminarla, porque Él es fiel y está a mi favor. Y todo está sujeto a Él. ¿Se entiende? Y cuando me rebelo y no quiero hacer lo que Dios me dice, porque estoy cansado, no sé si eso te sorprenda, no siempre tengo ganas de predicar, no siempre tengo las energías para ponerme a estudiar y me tengo que obligar. Espero que nadie piense que yo siempre estoy feliz de la vida haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? No, somos iguales. Tengo que luchar conmigo mismo para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero mi Rey es soberano y me disciplina. Si me entregara mis deseos, yo hubiera faltado varias veces nomás porque no tengo ganas de venir. Nomás porque me siento cansado. Pero Él es quien ordena que yo siga y que avance. Tiene poder para cambiarme. Cualquier cosa buena que nosotros hagamos es de Él. Y lo malo que hacemos, esa es nuestra, pero Él la permitió para que aprendas.
Tú puedes ver el caso en Pedro. Pedro, cuando le dijo Jesús que todos se escandalizarían y que lo dejarían solo, Pedro dijo, yo nunca. Yo aunque vaya a la cárcel, ahí voy a estar, no te voy a negar. Pedro, me vas a negar 3 veces. Y no creyó. ¿Y qué hizo Pedro? Justo lo que Jesús le dijo. Lo humilló, pero no para destrucción. Jesús le dijo, los van a pedir, los han pedido para zarandearlos como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. Nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, limita a Satanás. No puedes hacer más de esto. Nuestro rey no lo permite. Cuando pases por ahí, está todo ordenado para que aunque caigas, seas restaurado. De manera que aun cuando pecamos, estamos seguros en las manos de Dios. Entonces dice el pasaje, ¿quién condenará a los elegidos de Dios? Si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar contra mí? Aquí en esta vida tendremos muchas dificultades, pero ese mismo rey que ahora nos sostiene, piensa en David, el rey David, piensa en Salomón. Mientras David reinó en obediencia a Dios, ¿qué beneficios tenía el pueblo? Paz, abundancia, prosperidad. Cuando Salomón gobernó en obediencia a Dios, ¿qué beneficios tenía el pueblo? Mucha más abundancia que con David, paz y prosperidad. Esos reyes que Dios usó para bendecir al pueblo, defectuosos, pecadores, eran sombra de lo que Dios haría en el futuro con un rey en particular. Dios ha puesto todo el reino en las manos de Jesús. Y David y Salomón y otros reyes nos daban una muestra de lo que Dios puede hacer por medio de un rey para bendecir a su pueblo. Pero era una sombra muy oscura que no se parece a lo que Jesús haría, pero ha instituido un rey perfecto, con toda autoridad, a nuestro favor. Y aquí no queda muy claro todo el beneficio por las dificultades que vivimos. Pero vamos a leer Apocalipsis 21, 1 al 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que venía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Fíjate bien, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daré beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Así que si tú eres un nacido de nuevo y eres un hijo de Dios, llegarás a ver esto, porque ya todo está hecho. La provisión que recibiremos de nuestro Rey, de nuestro Dios, no tendrá límites. Todo será para bien. Pero especifica, estos son para los que heredarán el reino, pero los cobardes, los incrédulos, los homosexuales, etcétera, etcétera, heredarán el lago de fuego. Esa es la parte que el mundo omite. Dice, yo sé que Dios está conmigo. Y tú dices, ¿qué? Yo veo todo lo que haces y haces todo lo opuesto a lo que deberías hacer. ¿Qué te hace pensar que Dios está contigo? Que Dios me ama. ¿De dónde sacas la idea de que te ama? Jesús dijo, el que me ama obedece mis mandamientos, ¿verdad? Y si el Padre te ama, te disciplina.
No tienes ni una ni la otra. ¿Cómo concluyes que te ama? ¿A poco Dios no me ama? ¿No? Y se enojan, se molestan. Ay, a ti sí te ama. A mí sí. Ay, porque tú haces todo bien. No, porque me disciplina y no me deja hacer lo malo que quiero hacer. Pero si tú haces todo lo que quieres y lo que quieres está mal y nadie te estorba, ¿dónde está la muestra de que Dios es tu Padre? Y se molestan, se enojan. ¿Qué pasará en aquel día cuando Dios haga división? Va a haber odio contra Él. Pero Él es el Rey, no pueden hacerle nada. No nos pueden hacer nada a nosotros porque somos del Rey. Está a nuestro favor. Llegará el día en que todas estas angustias pasarán. No habrá más falta de agua, ni será necesaria la gasolina, ni cualquier otra cosa que necesitamos en este mundo. Todo será proporcionado por Dios. Ahora tenemos la garantía de parte de Dios de comida, techo y vestido. No la comida que más te guste, no la ropa que tú quieres, no el lugar donde tú quieres vivir, lo que Él ha ordenado para ti y debes estar agradecido. Confiamos en Él, no importa cuántas dificultades enfrentemos, porque Él es el Rey. Por eso, cuando pensamos en Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo entiendes, debe reflejarse en tu vida. Confiando, esperando en Él, hablándole a otros de quién es Él. Y si te ganas el derecho a hablar, idealmente muestras que eres de Él, cuando llegue la dificultad, te van a decir por qué tú no estás angustiado. Y ahí tienes la oportunidad perfecta para hablar de Dios. ¿Por qué tú no vas con el psicólogo? Tienes la oportunidad perfecta para hablar de Dios. Es momento en que los hijos de Dios resplandezcan, sin el más mínimo esfuerzo, simplemente haciendo la vida cristiana como debe ser, ¿verdad? Entonces, el Rey soberano, sobre todos los reyes, Señor de señores, ha ordenado cada cosa que pasa en tu vida y en la de los demás. ¿No te gusta nuestro gobernador? ¿Quién lo instituyó? ¿Quién? Jesús. ¿No te gusta el presidente de la República? ¿Quién lo instituyó? ¿De la democracia? No. Por medio de la democracia, Dios instituyó a quien Él quiso instituir. ¿Significa que que todo lo que ellos hagan está bien? Por supuesto que no. Pero es contradictorio que yo me queje de que Él esté ahí. ¿Me explico? Sí, podemos buscar un cambio. Educar a las personas para que el voto sea cada vez más informado. Pero aún así, Dios es quien instituye a toda autoridad. Entonces, sé un buen ejemplo. Si hay una mala decisión, yo creo que está mal. Hoy no digas, ¿por qué está ahí? ¿Quién lo puso? Vamos a quitarlo. Porque te rebelas contra quién? Contra Dios. Hay muchos cristianos muy metidos en la política que están escribiendo y hablando sandeces. No parten de una postura bíblica. ¿Sí? Puedes expresar que hay decisiones mal tomadas, pero no puedes quejarte de que Él esté ahí. Tendrías que decirle, Señor, enséñame a aprender lo que tienes para mí desde el momento en que pusiste a ese hombre ahí. ¿Me explico? ¿Cómo haces tú para generar un cambio sin rebelarte contra lo que Dios ha instituido? ¿Podemos tratar de cambiar las cosas? Por supuesto. Lo que no puedes hacer es quejarte contra quien lo puso ahí, porque es tu rey. En tu trabajo tienes un jefe que no te gusta, ¿quién lo puso ahí? Ah, pues es el hijo del dueño, tal vez. Pero ¿quién lo puso ahí? Dios. ¿Te esfuerzas por quitarlo de ahí? Estás rebelándote contra quien lo puso ahí. ¿Se entiende? Si Jesús es nuestro rey,
debe reflejarse en muchas de las cosas que hacemos, en el trabajo, en la escuela. ¿Te cae mal el maestro? ¿Quién lo puso ahí? Si es tu autoridad. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Así que vivamos de manera coherente y congruente con lo que sabemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si es verdad que viene la crisis energética, no tiene nada de malo que trates de anticiparte, pero no te angusties. Puedes invertir en negocios, si tienes dinero, que tengan que ver con la energía solar, puedes hacerlo. Puedes investigar cuánto cuestan los paneles solares, hazlo. No significa que no estés confiando en Dios si haces eso. Puedo buscar la manera de empezar a buscar cargadores de teléfono, lo que sea, que sean solares. Claro. Entonces, ¿cómo sé que ya estoy angustiado? Porque tienes temor del porvenir. Porque piensas que no hay salida. Porque estás mal pensando en cómo vas a resolver las cosas, en lugar de decir, Señor, he hecho lo que está a mi alcance. Ya me esforcé, ya investigué. Si dices, no tengo dinero para paneles solares, Señor, tú sabes que no tengo dinero para paneles solares. A menos que me proveas, tendré que buscar otra forma de obtener mi energía eléctrica. Tienes un tinaco pequeño y son muchos en tu casa. O administras sabiamente el agua o te compras un tinaco más grande. No tienes para un tinaco más grande, entonces tienes que ser súper administrado con el agua. Pero ninguna de las dos cosas te debe llevar a estar angustiado por lo que va a pasar. El avisado ve el mal y se aparta. El necio choca contra él. De eso se trata. Tratemos de evitar el problema. ¿No tuviste la oportunidad? ¿No tienes los medios? ¿No tienes el dinero? No importa. Dios está en control de todo y sabe lo que no tienes. Habrá una forma en la que tú sigas adelante. ¿Se entiende? ¿Quién sabe si venga la crisis energética? Tú decides qué puedes hacer al respecto. ¿Cuánto vamos a seguir con el problema del agua? Pronostican que a lo mejor en diciembre se arregla. ¿Como cuántas veces nos dijeron que se iba a acabar la pandemia? No son tan confiables los pronósticos o lo que puedan decirnos. Haz lo que esté a tu alcance. Lo demás, confía en tu rey. ¿Entiende? Que ninguno vaya a decir, no voy a hacer nada, que acabo el rey reina. No, no seas negligente, ¿verdad? Siervo malo, que te dieron habilidades para que las multipliques. Tienes la tarea de administrar todo lo que Dios te ha dado. Haz lo humanamente posible. Lo demás está en control de Él. Ahí está el límite. Los que tengan dinero van a decir, yo no me preocupo, tengo dinero. Necio. La Biblia dice que para el rico, su riqueza es su fortaleza. No, Dios puede desaparecer ese dinero en un instante. No confíes en tu dinero. No confíes en tus contactos. No confíes en tu familia. No confíes en tus amigos en posiciones privilegiadas. Solo puedes y debes confiar en Dios. Los hombres te van a fallar. Dios nunca falla. Nuestro Rey reina y gobierna sobre todas las cosas. Por eso podemos vivir confiados. Vamos a orar. Señor, concédenos, Padre, ser coherentes con lo que nos has permitido entender. En nuestra vida, en nuestra sociedad, Señor, la gente está ansiosa, está desesperada. No encuentra la manera de mantener la esperanza, Señor. Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas.
Ayúdanos, Señor, a marcar una diferencia simplemente porque te obedecemos, porque te conocemos, porque confiamos en ti. Si tenemos dificultades, Señor, en confiar en ti, aumenta nuestra fe. Danos las experiencias que necesitamos para confiar en ti. Ayúdanos a ver que no nos abandonas. Ayúdanos, Padre, a ver que aunque estemos en el peor de las situaciones que podíamos estar, aún así no nos abandonaste. Y nos sostuviste y proveíste para todo lo que era necesario. Queremos, Señor, crecer en nuestro conocimiento de ti. No solamente el conocimiento intelectual, sino en la experiencia. Ayúdanos a tener sabiduría, a saber cómo. Ayúdanos, Padre, a guiar a otros, a ti, por medio del Evangelio, hablando de quién eres y por qué confiamos en ti. Ayúdanos, Señor, a derribar todo argumento altivo que se levanta contra ti, que podamos responder con gracia, con sabiduría, de forma amena, de buen gusto, que podamos entender, Señor, que el mundo no tiene esperanza. El mundo está en tinieblas, como dice tu palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar tu luz. Aquellos que tú hayas ordenado para salvación responderán a tu llamado, por medio de nosotros o de cualquier otro. Ayúdanos a confiar en eso, saber que nosotros no salvamos a las personas. Es tu evangelio, Señor, el medio que te agradó para que la salvación llegue a los hombres gratuitamente por medio de la fe. Ayúdanos, Padre, a esperar y a confiar en ti, a pesar de que nuestra situación sea muy difícil y muy complicada. Si alguno de nosotros está ansioso, Señor, corrígenos, disciplínanos, abre nuestro entendimiento, muéstranos, Señor, porque es un pecado no confiar en ti. Muéstranos porque es un pecado temer al porvenir, porque tú eres fiel, tú nos has dado todas las cosas en Cristo. Ayúdanos, Padre, a vivir eso que sabemos, que tú gobiernas, que tú reinas sobre todas las cosas. Ayúdanos a vivir en coherencia y congruencia con eso que nos has revelado, con eso que sabemos de ti, de manera, Señor, que nuestro andar corresponda con la fe que nos has dado. Danos paciencia, Señor, para soportar los días difíciles. Danos sabiduría para administrar los días buenos, los días con abundancia, sabiendo que los días malos vendrán tarde o temprano. Ayúdanos a no temer al día malo, a hacer lo que corresponde como buenos administradores para cuando llegue el día malo, porque confiamos en ti. Nos acercamos, Señor, a ti, sabiendo que tú todo lo puedes. Pero no te pedimos que hagas lo que nosotros queremos, Señor, sino lo que sea tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores de tu reino, dignos embajadores de tu reino. Que por medio de nosotros tu nombre sea exaltado, que tú seas glorificado, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. El día de ayer estuvimos con los jóvenes, me parece que fue tiempo muy productivo. Ya están agarrando más confianza para preguntar. Hasta el próximo mes, el segundo sábado del próximo mes, volveremos a tener una reunión de jóvenes. Lo digo por si, tienes hijos jóvenes o conoces jóvenes, invítalos. No es necesario que sean cristianos. Es una sesión abierta de preguntas y respuestas. El tema que vimos el día de ayer fue el aborto. Estuvimos analizando cómo responder a los argumentos más comunes, cómo detectar las fallas en la postura de quien está tratando de argumentar en contra de la verdad bíblica. Y el próximo tema que vamos a tratar es sobre la liberación sexual que hay ahora en la juventud y cuál es una perspectiva bíblica al respecto y cómo responder a los argumentos que nos presentan cuando se asombran de que el cristiano busque preservar su virginidad en lugar de deshacerse de eso como si fuera algo vergonzoso. Entonces, invítalos. Esperamos
y es nuestro deseo que podamos capacitar a los jóvenes para responder. Que las preguntas no respondidas no sea un tropiezo a su fe. Que sepan que quizás ellos no saben responder, pero hay otros que sí pueden responder y les podemos enseñar. Porque lo mismo pienso yo. Si hay algo que yo no pueda responder, sé que hay otras personas que sí pueden responder. Y puedo leer lo que han escrito. En algunos casos podría preguntarles, pero hay respuesta. Y es una enorme diferencia saber que cuando se ataca el cristianismo, hay respuestas. Lo que hace que los cristianos se aparten de la fe es pensar que no hay respuesta, que no hay forma de explicarlo, por lo tanto el cristianismo debe ser falso. No, claro que hay respuesta, y muy buenas respuestas. Y da mucho gusto que te pregunten cuando ya sabes la respuesta, ¿verdad? Y dices, ándale, esto es lo que yo quería, déjame explicarte cómo está el asunto. En lugar de que digas, ay, que no me pregunte, que no me pregunte. Entonces, para eso es la reunión de jóvenes. Segundo sábado de este mes, que va a quedar ya en corto. Aquí nos vemos a las 7:30 de la tarde. Bien, paso a la sesión de preguntas del día de hoy. Vamos a dedicar como máximo 15 minutos. Veo que hay algunas preguntas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Agradezco si formulas la pregunta lo más simple posible para poder ser eficientes con el tiempo. Dice la primera pregunta, Alex García. No sé si sea parte del tema, pero ¿cómo podemos interpretar Apocalipsis 19:16, siendo que muchos dicen que se tratase de un tatuaje? Apocalipsis 19:16. ¿Me podrían poner el versículo, por favor? Siendo que muchos dicen que se tratase de un tatuaje. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Okay. En su manto y sobre el muslo. Manto y muslo. ¿Es posible que sea un tatuaje? Bueno, quizás sobre el manto no, quizás sobre el muslo sí, pero no le veo eso un problema, ¿verdad? O si consideras que tatuarse es pecado, bueno, si vas al Levítico, esa prohibición no está específicamente hablando de un tatuaje, sino de una marca en honor a los muertos. Que Jesús se ponga un tatuaje, pues yo no le veo ningún problema. Digo, si Él quiere y Él es soberano, Él puede. Que tú te pongas un tatuaje, ¿puede ser problema? Sí puede ser problema, porque Pablo nos llama a no usar nuestra libertad si hace tropezar a otro, ¿verdad? Entonces, no sé si estoy entendiendo la pregunta, pero si quieres y estás aquí, al final te puedes acercar y me explicas más y trataré de responderlo. Sergio Navarro, buen día, pastor. ¿Cómo entendemos que si Jesús reina, al mismo tiempo nos enseña a orar, venga a nosotros tu reino? Porque acuérdate que estamos proclamando la venida del Señor. Nosotros, acuérdate, no sé si recuerdas o estuviste con nosotros cuando lo estudiamos, Jesús desde que empezó a predicar el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? No es que el reino va a venir, es decir, el reino ya vino, pero el reino está en nuestro interior, se extiende con cada uno de los nacidos de nuevo. Aún no se manifiesta el reino de Dios de forma visible sobre todos los que viven en este lugar. Cuando decimos, venga tu reino, no estamos hablando de que no existe el reino de Dios aquí, sino que sea manifiesto en su totalidad. Estamos hablando de la venida de Jesús. Cuando Él venga y haga justicia y se separe el trigo de la cizaña, ¿verdad? Y sean apartados todos los que iban a condenación y el Rey gobierne en todo su esplendor. El reino de Dios está en nosotros y lo vamos extendiendo, pero no ha sido instituido en su totalidad. Venga tu reino hace referencia a eso. Cuando Jesús venga y haga justicia, la justicia prometida con todos los hombres. A eso se refiere. Griselda Rivas, bendiciones, Pastor Hernán, desde Richmond, Canadá. Saludos. Usted acaba de mencionar algo que por años me tiene en duda. Si una persona recibió o aceptó como a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, esta persona por un tiempo estuvo bastante involucrada en la obra del Señor dentro de su iglesia, ahora después de años
ya no quiere saber nada del Señor. Pregunta, ¿nunca aceptó sinceramente al Señor o la salvación sí se pierde? Bueno, respuesta, Jesús es Rey, lo aceptes o no lo aceptes. Jesús está sobre ti, lo aceptes o no lo aceptes. Por eso mencionaba que habrá dos tipos de personas. Unos se doblegarán ante Jesús voluntariamente, con alegría, gratitud y gozo. Otros lo harán a la fuerza. Entonces, si tú le dices a alguien, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor? Eso es absurdo porque Él ya es Señor. Si dices, bueno, ¿quieres aceptarlo como tu Salvador? La Biblia dice que eso ya fue ordenado desde el principio, ¿verdad? No es que tú aceptes a Jesús como tu Salvador. Los hombres ya fueron ordenados para salvación. Entonces, no le preguntas a la persona si quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Nadie en toda la Biblia hizo semejante pregunta. Lo que dice en la Escritura, Juan el Bautista, Jesús, Pedro, Pablo y todos los que siguieron predicando, el mensaje es: arrepiéntete de tus pecados. Es una orden. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Implica eso? Humíllate ante el Rey. No lo quieres hacer, eres enemigo de Dios. Lo haces, la Biblia dice que Él te puede perdonar si te arrepientes. Entonces es un llamado a someterte al Rey. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? No es la cuestión, es ¿te humillas o no te humillas? Entonces, si alguien dijo, yo acepto al Señor a Jesús como mi Señor y Salvador, puede ser, por ejemplo, como en mi caso, yo hice la oración de fe. Y no rasguen sus vestiduras, ¿verdad? No sabía qué onda con esa oración. Pero cuando yo hice esa oración de fe, yo ya había decidido entregarme al Señor. Ya dentro de mí había habido un cambio. Y Jesús dijo que tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Y ese nuevo nacimiento no depende de ti. Ese nuevo nacimiento depende de Dios. Puede ser que haya nacido de nuevo y luego haga la oración de fe, como fue mi caso. Y dice, te salvaste porque hiciste la oración de fe. No, Dios me hizo nacer de nuevo y luego hice la oración de fe. La prueba de que la oración de fe no salva es que muchos que han hecho esa oración ya no están en los caminos de Dios. Ya no viven como cristianos. Esa oración no funciona. Dices, entonces, ¿por qué algunos que hacen la oración sí se salvan? No por la oración, sino porque había nacido de nuevo. Y en el caso particular de esta persona, que parecía que era salva, pero en realidad no, lee la carta a los hebreos, los que alguna vez fueron iluminados. Juan dice, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, y su salida sirvió para demostrar que no era de nosotros. Por eso hace minutos mencioné que la voluntad del Padre es que Jesús no pierda ninguno de los que han sido puestos en sus manos. Por eso es imposible que pierdas la salvación, porque estás en las manos de Jesús. No depende de ti ni de tus obras, sino que estás en las manos de Jesús. Si alguien dice que es cristiano, pero no vive como cristiano y apostata de la fe, no estaba en las manos de Jesús, porque Jesús no pierde a ninguno. Puede haber una excepción de alguien que Dios permita que entre en rebeldía y discipline posteriormente. ¿Me explico? Quizás algún día tú dices, ya no voy a la iglesia y ya no quiero saber nada de Dios y faltas como un mes. Y dices, bueno, estaba con nosotros, mas no era de nosotros. Espera. Porque luego Dios me disciplina y vengo arrepentido. Aquí estoy, Señor, perdóname. Dice, era hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue disciplinado. Entonces, si alguien estaba con nosotros y ya no está con nosotros, aún hay esperanza de que Dios lo discipline. Está haciendo cosas totalmente opuestas y no hay ningún impedimento de parte de Dios, entonces no era de los nuestros. No perdió su salvación porque es imposible que Jesús desobedezca al Padre. Es imposible que Jesús falle. Más bien, nunca fue salvo. Siguiente, Tiffany Muñoz. Buenos días, pastor. Si decimos que Jesús ya gobierna, ¿cómo entendemos 2 Corintios 4, 3 al 4? Pues si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿A qué Dios se refiere? Dios, si preguntas a cuál Dios se refiere y veo que usas mayúsculas y minúsculas para escribir Dios, entiendo que te refieres al Dios de este siglo. El Dios con D minúscula, Dios de este siglo es Satanás. Quizás tienes
la duda es por qué Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo, por así decirlo, si Jesús ya reina. Bueno, el tiempo de Satanás está contado, ¿verdad? Fíjate, los demonios le decían a Jesús, Jesús, ¿has venido a juzgarnos antes de tiempo? Ellos sabían que van a ser juzgados, el lago de fuego es para ellos. Y cuando dicen, has venido antes de tiempo, es porque no conocían el misterio, que Pablo dijo que estaba oculto, ¿verdad? ¿Quién era Jesús y por qué estaba aquí? Pero el hecho de que Satanás siga haciendo de las suyas en este mundo, no significa que Jesús no reina, sino que Jesús todavía ha dejado en control de Satanás muchas de las áreas de este mundo, excepto de los que son de él, ¿verdad? Satanás no puede hacer nada para los que son de Dios. No puede hacer nada para destruirlos, podrá zarandearlos si Dios lo permite, o no puede tocarlos. Pero Satanás sigue en control de los que son de él. Y este mundo aún no ha sido liberado completamente. El reino de Dios, el reino de Jesús, ya está en vigor, está entre nosotros, lo llevamos los hijos de Dios dentro de nosotros, lo extendemos en cada uno de los que son nacidos de nuevo. Ya no somos de este mundo, dice la Escritura, no somos del reino de las tinieblas, somos del reino de Dios. Satanás sigue en control porque Dios ha dejado todavía en su control. Piensa en Apocalipsis, cuando dice Apocalipsis 12 que se le ha dado autoridad a la bestia para que haga grandes señales, se le da autoridad al dragón. ¿Quién le dio la autoridad? Dios, el Rey, Jesús. Si tiene Satanás autoridad ahorita, es delegada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la maldad de Satanás, Dios cumple sus planes. ¿Me explico? Así como Jesús fue crucificado por medio de hombres malvados, incitados por Satanás, Dios usó a esos hombres malvados y usó al propio Satanás que incitara a la gente a matar a Jesús para que se cumplieran sus propósitos. De la misma manera, Dios sigue usando a Satanás y a los demonios y cualquier otra maldad en el universo, lo sigue usando para cumplir sus propósitos. Pero hay un límite, hay un día definido en el que Él regresará y acabará con todos ellos. Entonces no hay ningún conflicto al ver que Satanás sigue haciendo de las suyas, porque Satanás está sujeto al señorío de Cristo y solo hace lo que Cristo le permite. Siguiente. Kimberly, buenas tardes, pastor. ¿Cuándo es que se doblará toda rodilla ante Jesús según la Escritura? Cuando regrese en gloria. Siguiente, Les García, ¿cómo entendemos que Jesús está reinando, pero Satanás también está reinando en la tierra? Bueno, ya lo expliqué, ¿verdad? Sergio Navarro, el Rey de Reyes también hace salir el sol sobre justos y pecadores, y toda su misericordia, y de su misericordia está llena toda la tierra. ¿Podemos entender que también hace el bien aún a los impíos, aunque esté irado con ellos? Gracias. Mira, Dios es bueno y Él ha prometido que mientras la tierra exista, habrá siembra, cosecha, estaciones y todo, ¿verdad? El orden del mundo, como lo conocemos en sus ciclos naturales, está garantizado por Dios que se mantendrá mientras el mundo exista. ¿Eso beneficia a los hombres malvados? Sí. ¿Eso beneficia a los satánicos, a los ateos? Sí. ¿Puede un satánico, un ateo, tener una familia unida? Sí. ¿Puede tener una esposa fiel? Sí. Dios es bueno en términos genéricos, ¿verdad? Pero es muy diferente a que Dios esté complacido con ellos. Eso es lo que implica que Dios está airado contra el impío. No le complace lo que está haciendo y lo va a juzgar según sus obras. Nosotros somos agradables a Dios a pesar de que hacemos lo malo, porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Por eso no está airado contra nosotros, pero contra el impío sí. Pero una cosa es la bondad de Dios, que es bueno para con todos, y otra cosa es que se complazca en lo que hace el impío. Siguiente, Pedro Lozano. Pastor, Dios lo bendiga. Mi pregunta, yo sí creo que la salvación no se pierde porque Jesús no miente. Solo le pregunto cómo interpretamos Apocalipsis 22, 18 y 19, donde dice que quitará su parte del libro de la vida, y también Ezequiel dice que cuando el justo se apartará de su justicia, éste morirá. Gracias, Dios lo guarde, Pastor Hernán. Mira, tú mismo ves aquí, dice, si el justo se aparta de su justicia, eso morirá. Ezequiel 18 también lo dice, ¿verdad? Cada uno morirá por su propio pecado. Si alguien caminaba en justicia y luego se vuelve al pecado, morirá por ese pecado. Si alguien caminaba en pecado y
vuelve o hace justicia, por su justicia vivirá. El asunto es qué hace que un hombre sea justo o deje de ser justo. ¿Quién cambia al hombre? El hombre no se cambia a sí mismo, ¿verdad? Entonces, si alguien camina y a nuestro parecer es un cristiano porque vemos que hace las cosas que los cristianos hacen, eso no significa que Dios esté convencido de que él es cristiano porque hace cosas buenas, porque es Dios quien hace nacer de nuevo a las personas. Entonces, puede ser, por ejemplo, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, nadie se imaginaba que fuese Judas. Nadie, porque incluso tenía un puesto de confianza, dado que él era el tesorero, ¿verdad? Y Jesús no tuvo problema en que él fuera el tesorero. Y Jesús trataba bien a Judas, a pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar. Y si alguien se preguntara, ¿Judas era salvo? Bueno, a ojos de los discípulos, nunca sospechaban que él fuese el traidor. Nunca sospecharon que él no era salvo, pero Jesús lo dejó claro desde el principio. Entonces, cuando Jesús dijo, al árbol lo conoces por sus frutos, eso implica que el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo, fruto malo. Si alguien parece que está dando fruto bueno, pero luego después queda en evidencia de que su fruto es malo, dices, ese hombre siempre fue así, pero no se engañó, ¿verdad? Aparentemente andaba en justicia, pero luego sale a lucir la verdad de sus obras. Dios lo pone en evidencia. Ananías y Zafira, nadie sospechaba de ellos hasta que mintieron sobre el dinero que ganaron en los terrenos y quedaron exhibidos y fueron juzgados en el acto. Dios les quitó la vida, ¿verdad? Entonces, cuando dice, si alguien agrega, quita, modifica, Dios le quitará su parte del libro de la vida, no es que Dios se arrepienta de decir te salvé, pero si haces esto te quito la salvación, porque eso es imposible. Esa es una alerta a todas las iglesias y a todas las personas que oyen esas cartas. Acuérdate, Apocalipsis estaba destinado para que se leyeran en las iglesias, y hay iglesias específicamente mencionadas a las que había un mensaje para ellas. Cuando se habla de la iglesia visible, se hace la misma advertencia que ves en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Porque entre nosotros parece que hay cristianos. Tú mismo puedes estar convencido de que eres un cristiano, pero tus obras te delatan. Entonces, es una advertencia genérica. Si andas en justicia y ya no eres justo, te apartas de los caminos de Dios, te pierdes. Si Dios dice, no modifiques nada de esto y tú lo modificas, no hay nada de lo que se prometió para ti. Pero eso no significa que Dios cambie de opinión o que fue imposible que salvara a alguien. Tú puedes ver esas alertas, esas advertencias genéricas en todo el Nuevo Testamento. Se está leyendo a las congregaciones. Todos deben de escucharla. Yo mismo les estoy advirtiendo muchas veces, ¿verdad? ¿Eres cristiano? ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? No porque pierdas tu salvación, sino porque tú tienes que ser honesto contigo mismo. Ya nos ha pasado en esta congregación personas que están seguros que son cristianos y luego quedan expuestos que en realidad no lo son. Sus obras los delatan. Entonces, hay una fe que dice la Biblia que es una fe viva y una fe muerta, pero ambas son fe. Ambos están convencidos de que son salvos, pero hay unos que están convencidos y en realidad no lo son. Y a esos son los que sus obras los delatan. Esa es la advertencia. Personas que están seguras. Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y tal. Ellos estaban seguros que debían ser salvados. Y Jesús les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, no hay ningún conflicto entre asegurar que la salvación no se pierde y las advertencias de que si te vuelves al mundo, no tienes salvación. No son mutuamente excluyentes, ¿verdad? Hablan en un sentido diferente. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, es todo. ¿No hay avisos que tenga que hacer en línea? ¿No? Bueno, hasta aquí entonces quedamos con la transmisión. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos haciendo un resumen de los 3 oficios para aplicarlos de una manera distinta en la perspectiva bíblica y continuaremos estudiando sobre nuestro Salvador. Gracias a todos.